Hoy vamos a estar analizando sobre el valor de la canasta básica familiar, de la canasta básica alimentaria, de la inflación y sobre todo de la pérdida del poder adquisitivo por medio de un informe que publica mes por mes la consultora Polydata.com, que hace análisis de la economía nacional permanentemente e internacional. Entonces, vamos a estar analizando ese informe que está disponible ya en las redes para ver cómo está la economía, la tendencia y sobre todo eso que estamos diciendo, la calidad de vida del venezolano. Hay un informe de análisis de la canasta básica familiar y alimentaria en Venezuela que ha publicado la consultora Polydata.com, que me parece bien interesante estudiarlo, analizarlo. Un informe que ellos elaboran que tiene como objetivo analizar detalle por detalle la evolución del costo de la canasta básica familiar y la canasta básica alimentaria. Vamos a hablar sobre esos dos temas, sobre todo aquí en Venezuela. Y ya ellos sacaron un informe del mes de marzo. ¿Cómo estuvo la economía el primer trimestre de 2025? ¿Cómo está la inflación? ¿Cómo está la devaluación de la moneda? Eso hay que analizarlo permanentemente. Los actores económicos tienen que estar continuamente analizándole, haciéndole seguimiento a esas variables, porque determina la capacidad de compra, la capacidad del consumidor de ir al mercado y estimular la economía, incluso también los costos de producción que tienen que ver con precios, que tienen que ver con beneficios, que tienen que ver con ganancias, que tienen que ver con distribución de ingresos en la nación. Entonces, Venezuela, todos sabemos, ha venido presentando una profunda inestabilidad macroeconómica en los últimos años, caracterizado por, altas tasas de inflación. También hemos visto una acelerada devaluación del bolívar permanentemente y una política salarial estancada. Esas son las tres características que pudiéramos decirles que ha ocurrido en los últimos 5 o 6 años para acá. Devaluación de la moneda, alta tasa de inflación, conjuntamente con una política salarial que no mejora para los trabajadores, no mejora para los pensionados, para los jubilados del país. Es una realidad. Entonces, hay un estudio que hizo Polydata.com donde se visibilizan allí los efectos concretos sobre el poder adquisitivo de la familia venezolana, en especial de los sectores más vulnerables. Estamos hablando de trabajadores, pensionados y jubilados. Vamos a analizar ese tema. Sobre todo, ellos ahí lo analizan de una perspectiva sistémica compleja. Ven el entorno nacional, el entorno, contexto incluso de lo que se llama el impacto en la economía mundial. Y van articulando ellos allí los datos cuantitativos con su reflexión. La reflexión crítica de expertos, sobre el deterioro del bienestar material, del colapso del salario real, que es una realidad, y las implicaciones sociales del actual modelo económico, tomando en cuenta que viene el 1 de mayo. Aquí vamos a hacer recomendaciones. Ojo, en ese informe hay unas recomendaciones. ¿Qué debería hacerse para el 1 de mayo? Unas sugerencias al gobierno, una sugerencia a mediano y largo plazo. La economía venezolana hay que ponerla en el debate continuo porque tiene que ver con el ingreso familiar, tiene que ver con la calidad de vida de la población, tiene que ver con la planificación económica por parte del Estado y sobre todo que sea una planificación inclusiva, una planificación que beneficie a todos, una planificación como lo hacen los países PADI. Acuérdense siempre, a partir de ahora yo voy a estar hablando mucho de esos países PADI, les he estado haciendo el seguimiento a esos países que son países de alta distribución de ingresos a favor de los trabajadores. PADI, P-A-D-I, países de alta distribución de ingresos a favor de los trabajadores. Solamente son 12 países en el planeta, 12 países que han demostrado cómo distribuir los ingresos a favor de los trabajadores en los últimos 15 años. 12, son 194 países, solamente 12 han demostrado distribuir los ingresos por encima del 50% a favor de los trabajadores. 50% del PIB.
La distribución de la riqueza en esos países, que son países de avanzada, tecnológica, de desarrollo permanente, de crecimiento, que están en la onda de la inversión social, que están en la onda de la innovación permanente, continua, de aumentar la productividad. Estos países PADI han demostrado en los últimos años que se puede crecer incluyendo, que se puede crecer aumentando salarios, que se puede crecer sobre todo garantizándole el bienestar social y lo que se llama una distribución equitativa, una distribución justa de los ingresos entre todos los actores económicos, llámese empresarios, Estado y trabajadores. Pero en estos países, más del 50% del PIB, más del 50%, hay una clasificación, hay unos niveles. Hay países PADI que son los de mayor distribución de ingresos, que superan el 50% de la distribución del Producto Interno Bruto a favor de los trabajadores. Otros que están desde el promedio mundial al 50%, bueno, esos son países de mediana distribución de ingresos a favor de los trabajadores. Pero hay unos que están por debajo del promedio mundial, del 34% al promedio mundial, que el promedio mundial es 42%, para que sepan, hasta hace 2 años era 42% de la distribución a favor de los trabajadores. Bueno, hay países que están por debajo del promedio y hay países que son los de peor distribución, que son los que están por debajo del 34% del PIB a favor de los trabajadores. Es decir, el nivel de desigualdad es bestial, se benefician más los capitalistas y el Estado que los trabajadores. Entonces, ese es el análisis que vamos a hacer hoy. Esos son datos importantes para analizar la economía desde una perspectiva más integral, de una perspectiva más profesional en este momento. Vamos, aquí está Edwin Méndez. Saludos, Edwin. Aquí el gobierno colocó sobre los hombros de los trabajadores el peso de la crisis. Claro, es un modelo económico, ya vamos a analizar eso. Tiene que ver con modelos económicos, hermano. Así de simple. Si el gobierno no cambia la planificación estratégica del crecimiento económico, la planificación estratégica de la inversión de los recursos que tiene, porque es un tema de recursos. Bueno, tiene limitados los recursos, está bien, pero si tienes limitaciones de recursos, tienes que entonces aplicar política de redistribución. No puedes mantener el mismo nivel de gasto, ¿vale?, en cosas suntuarias, en cosas que benefician a pocos y por eso al resto. Yo creo que hay que redistribuir los recursos siempre pensando en el trabajador, siempre pensando en el nivel de consumo y sobre todo es que tiene que ir a la par, evidentemente, con la producción. Planifica producción, pero no puede ser que los pocos ingresos que te están entrando por concepto de petróleo se los estés dando a puros importadores. Entonces, ¿cómo vas a estimular la producción nacional? ¿Cómo vas a aumentar el salario nacional si tienes toda la plata comprometido para gremios empresariales, importadores de oficio? Entonces, así un país no progresa. Entonces, son elementos que el gobierno tiene que comenzar a... Bueno, ya tenemos 12 años este gobierno insistiendo lo mismo, pero bueno, Nicolás Maduro yo creo que tiene que cambiar la política, ¿vale? Porque eso no tiene nada que ver con bloqueo, es la gestión pública, la distribución de los ingresos, no tiene nada que ver con bloqueos ni sanciones, es un tema de gestión, de redistribuir. Si a ti te menguan los ingresos en tu familia, evidentemente tú tienes que ajustar, ¿ves? Tienes que dejar de gastar más en cosas suntuarias. De repente no comprarás pantalones como los comprabas frecuentemente, zapatos y broma, ni irás todo el tiempo por un restaurante fino. Tienes que ajustarse. Entonces todos se ajustan, pero no puedes ajustarse a los trabajadores solamente y los empresarios siguen con la miel como que si tuviéramos una industria petrolera aportando 3 millones de barriles de petróleo diarios, porque así es que te piden ellos. Dame los dólares que tienes allí, pégate para la pared, Nicolás Maduro, pégate para que yo fe de cámara con ese comercio, pégate para la pared y dame los dólares del petróleo, si no te desestabilizo la economía. Al final, ¿qué ha pasado? Tenemos una inestabilidad cambiaria en este momento, tenemos el salario permanente y la inflación disparada. Ya vamos a analizar ese tema. Es importante que estemos pendientes, ¿ves? Giuseppe, con Nicolás no puede nadie. No puede nadie. ¿En qué sentido? Nicolás es el presidente, lo estamos reconociendo. Aquí simplemente nosotros lo que hacemos es orientar, ¿ves? De la perspectiva de experto en economía, orientamos, damos hacemos crítica, bueno, porque hay un modelo que está crítico, hay un modelo que necesita analizarse y sobre todo criticar lo malo y proponer positivamente hacia lo bueno. Hay cosas buenas, pero hay cosas malas. Y tristemente una de las cosas malas es la distribución de los ingresos a favor de los trabajadores. Esa es una realidad. Hay cosas buenas, sí, te tomo fotos con los empresarios, hay sistemas económicos que se están impulsando, pero sigues con la misma falla estructural de la distribución de los ingresos para los importadores, de quemar los dólares del petróleo
para importadores de bisutería, de cosas por el estilo. Y cuando no le das, te aplican lo que te están aplicando. Dispara dólar paralelo. Conspiremos dólar paralelo. Para que Nicolás agarre mínimo. Eso es un tema. Eso es un tema de planificación. Es un tema de... Estamos analizando. Bueno, vamos a empezar a profundizar el tema del informe de la canasta básica familiar y alimentaria que ha publicado la consultora polidata.com. Me parece muy interesante este tema. Ya publicó el primer trimestre del año 2025. ¿Qué ocurrió en marzo? Vamos a ver, señores, datos generales de la canasta básica familiar. Ellos dicen que, bueno, que el valor de la canasta básica familiar se ubicó en el mes de marzo en 52.379 bolívares. Que a un tipo de cambio el 31 de marzo, para que sepa, el tipo de cambio estaba en 69. Está en 69 bolívares. Entonces eso te implica que tú tienes que multiplicar, bueno, el tipo de cambio de ese momento comparado con el valor de la canasta básica. Eso se te da una referencia de más o menos de 752 dólares. 752 dólares según la empresa consultora Polidata está ubicado en la canasta básica familiar. Acuérdense que es la canasta que incluye todos los rubros, todos los servicios, todo lo que tiene que ver con lo mínimo que debería ganar una familia de 4 para satisfacer las necesidades de 4 personas, donde 2 trabajan, ¿ves? Entonces, si la canasta básica está ahí por el orden de 752 dólares al mes de marzo, es decir, aún incrementó, porque en el mes de febrero estaba por el orden de 730, aumentó 22 dólares, se encareció la canasta básica desde febrero a marzo, producto de la inestabilidad cambiaria, producto de la incertidumbre, producto de todo lo que ha ocurrido internacionalmente, las amenazas de recorte de ingresos, es decir, una serie de factores, el bloqueo, las sanciones. Sí, son una serie de elementos que afectan el tema de las expectativas negativas en el mercado. Y sobre todo, bueno, hay un elemento especulativo que siempre es conspirativo contra la economía, que es negativo, que resta la incertidumbre, lo que se llama la crisis política, ¿ves? Sobre el tema de la legitimidad del gobierno, la perspectiva electoral, lo que viene a las elecciones que vienen, la forma, todo eso son elementos que tú lo tienes que analizar de una forma integral, ¿ves? No es aislado. Entonces allí tú comienzas a ver, mira, que el comportamiento del mercado, bueno, también en la legitimidad que le da la banca pública y la banca privada a través de plataformas tecnológicas a las transacciones del tipo de cambio, son muchos elementos perniciosos que te mantienen una economía inestable, ¿ves? Entonces, 752 dólares. La canasta básica se ubicó el 31 de marzo, el 31 de marzo, 752 dólares. La canasta básica para una familia, como mínimo debería tener una familia ganar eso según la Constitución. Cuidado con eso. Según el artículo 91 de la Constitución, que establece una canasta, un ingreso mínimo vital para una familia por el orden de lo que corresponde a la canasta básica para una familia. 4 personas donde 2 trabajan. Entonces, si 2 trabajan, entonces ¿cuánto sería? Debería estar ubicado más o menos. Esos son simplemente referencias, marcos referenciales. Más o menos debería estar el salario mínimo. Si 2 personas trabajan, tú le divides 752 entre 2 y entonces el salario mínimo debería estar por ese orden, ¿ves? La mitad. Cerca de 370 dólares más o menos, diría yo, o 375 dólares más o menos, un salario mínimo para garantizar una canasta básica familiar. No son elementos que hay que tener en cuenta para poder simplemente planificar la economía. Bueno, que el salario no tenemos dinero porque el ingreso de la industria petrolera está menguando y esto. Entonces, claro, si tú sigues con un modelo pensando, el modelo rentista petrolero, que es el que te aporta los dólares para hacerlo los importadores, ese modelo fracasó. Evidentemente, hay que decir, ese modelo fracasó. Les informo aquí a mis amigos del gabinete económico, por esta vía muy responsablemente, que ese modelo hay que cambiarlo. Lo he venido intentando los últimos 12 años y ese modelo no da pie con bola a favor de los trabajadores. Entonces tú tienes que planificar, cambiar la planificación de la economía. Tienes que comenzar a ver una planificación inclusiva, planificación económica inclusiva. ¿A quién más incluir? A los trabajadores en la distribución de los ingresos. Entonces tienes que ir comenzando, ¿ves? El porcentaje de distribución
de los ingresos a favor de los trabajadores debe ir aumentando con respecto a quién, con respecto a lo que reciben los empresarios, con respecto a lo que recibe el Estado. Así de simple. Entonces, hoy día está muy bajo, entonces tú tienes que planificar en el futuro, mediano y largo plazo, que cada año la distribución de los ingresos, indistintamente del bloqueo, indistintamente de las sanciones, indistintamente de la situación global, la crisis arancelaria, la guerra económica que lleva China con Rusia, China con Estados Unidos, a pesar de toda esa crisis de Wall Street, todo eso, bueno, el gobierno tiene que planificar garantizando que cada vez el ingreso a favor de los trabajadores aumente. Porque el consumidor es el que determina las ventas. El consumidor, la familia trabajadora, si gana más, tiene más poder adquisitivo, tiene más poder adquisitivo para consumir bienes y servicios, nacionales o importados, evidentemente. Pero la producción nacional tiene que ir de la mano para garantizar que no haya una escasez de bienes y servicios, sobre todo de primera necesidad. Yo cuando me refiero a la economía, señores, estoy hablando de la economía real, la producción de bienes y servicios, y sobre todo cuando hablo del consumo. Estoy hablando de los consumos de los bienes y servicios de primera necesidad. Yo no hablo de carros, yo no hablo del consumo de teléfonos, iPhone, yo no hablo del consumo de ropas caras, no, yo hablo de los bienes y servicios de consumo masivo, sobre todo de primera necesidad, sobre la canasta básica. Yo siempre estoy hablando de la planificación económica, por lo menos de la canasta básica, que son varios productos, varios servicios que hay que garantizar: servicio eléctrico, servicio de agua, servicio educativo, el servicio de salud, garantizarle a la población herramientas, aprender habilidades, talleres, formación, todo eso para que sea más productivo, y al mismo tiempo estimular el crédito productivo a los sectores pequeños, medianos y grandes empresarios, garantizar tasa de interés, que la gente tenga posibilidad de adquirir un crédito hipotecario, un crédito para el consumo de lo que sea. Es decir, estamos hablando de la economía nacional. Yo no hablo, bueno, aumenta el ingreso de la gente para que vaya a consumir gorra y comprar teléfonos y carcasas de teléfono importados. No, yo hablo aquí, la economía se tiene que planificar por lo menos para garantizar los sectores básicos y sobre todo los sectores de la economía nacional interna, sobre todo la interna, el crecimiento endógeno. Entonces ese tema tiene que ver. Entonces, el valor de la canasta básica familiar para el 31 de marzo cerró, como le dije, $752. Según este estudio de la consultora polidata.com, nos dice que la inflación acumulada del primer trimestre del año 2025 es del 34,52%. Cuidado con eso, una inflación que arrancó alto. 34,52% en 3 meses es una inflación elevada, con riesgo. Cuidado con eso. Si no se detiene eso en este momento, evidentemente que eso puede generar una situación de inflación elevada que, mire, afecta al poder adquisitivo de los venezolanos. Viene el 1 de mayo, el gobierno te puede decir, bueno, viene el 1 de mayo, la gente va a decir, bueno, es que si aumenta el salario va a seguir aumentando la inflación. Esa es una falacia económica de manipulación. Si tú garantizas que la productividad de los bienes y servicios de primera necesidad van a mantenerse o van a aumentar, ahí viene la política sobre todo de coordinación entre los empresarios y el Estado, donde, bueno, aumenta el salario, compadre, pero aquí está, pues, te apoyo para que aumente la producción de rubro primera necesidad, para que tenga el suficiente carne, el suficiente pollo, el suficiente materia prima para legumbres, para hortalizas, para, bueno, garantizar que la electricidad no va a aumentar, garantizar que el sistema de agua es más eficiente, que el sistema de salud va a ser económico, que la farmacia no va a aumentar los precios. Es decir, garantizarle a eso, a la economía, de tal forma que cuando aumenten los costos de producción por el lado de mano de obra, no se traduzca eso en mayor inflación. ¿Por qué? Porque eso solo compensa una mayor producción que se supone que va a tener una mayor venta. Entonces, cuando tú vienes a ver, la proporción de la venta va a aumentar con respecto al aumento salarial. ¿Y eso qué hace? Más bien, ¿qué significa eso? Acelerar el crecimiento económico, porque está aumentando la producción sobre la base del estímulo del consumo. Entonces, consumo, productividad, producción, crecimiento. Esa es la línea de los países que crecen en la economía, incluyendo, aumenta el salario, aumenta los beneficios laborales, estimula el sector productivo,
salario, más estímulo, una política de estímulo a la producción, te aumenta la producción nacional, pues, se llama la productividad, aumenta la producción nacional, y la producción nacional significa crecimiento económico. Y entonces, ¿qué hiciste? Aumentaste el salario, incluiste personas, la economía, pero al mismo tiempo aumentó la producción de los inversionistas empresarios ganaron y el Estado recaudó más impuestos y la economía creció. Crecimiento con inclusión es una fórmula. Ya tiene 12 países que lo han aplicado y le han dado resultados. Y el costo de la canasta básica alimentaria, para ir cerrando esta idea, bueno, según ese informe de polidata.com, se ubicó por el orden el 31 de marzo de este año, se ubicó en 26.000 bolívares. Para tú consumir por lo menos lo que establece la canasta básica alimentaria, deberías ganar 26.000 bolívares mensuales. Es decir, $375 como mínimo una persona debería estar ganando para comer bien, para comer lo justo, para ser una persona incluida en la economía, para disminuir la pobreza, para disminuir la desigualdad. Ese debería ser el salario mínimo ideal. Lo ideal, 375. Bueno, estamos muy alejados de eso. Porque si el ingreso mínimo vital ahorita está estancado en 130, los bonos de guerra y alimentación, y el salario mínimo ya está por el orden de $1 como y tanto, ya producto de la devaluación de la moneda, entonces tienes un problema ahí de planificación en función del crecimiento inclusivo. Es un problema económico, es un problema de gestión económica. Vamos a escuchar música y ya regresamos. Entonces, claro, saludos a todos allí, imagino que la pasaron bien, los que pudieron. Bueno, acuérdense que uno va, mira, aquí en Venezuela nadie se va a parar de disfrutar porque la economía está en crisis, ¿no? Aquí todo el mundo disfruta en su nivel, pues. Bueno, que se afecta la economía local, que todo el mundo va ahí, hombre chico, y a duras penas paga $10 por un toldo. Bueno, está bien, pero ¿a quién afecta? El que vende pescado, el que vende allí tostones, el que vende helado, el que vende conserva de coco, el que va por allá a hacer masaje. Y allí en la playa, claro, no puedes consumir porque si tienes un bajo ingreso, entonces se afecta la economía local. Entonces son elementos que hay que estimular. ¿Y qué pasaría si todos tuvieran por lo menos su salario mínimo allí garantizado? Los empresarios van a ganar más plata. El Estado va a recaudar más impuestos. Las ventas van a aumentar. Y si el gobierno, a través de ese ministerio que tiene de planificación de la producción de pescado, de ganado, de agricultura, tiene un poco ministerio para la producción de petróleo, de petroquímica, de gas. Si el Estado planifica la productividad en función de una economía sana, más allá de los ingresos, cuidado, no estoy hablando que no existe sanciones. Bueno, que esos países no están bloqueados, esos países no están sancionados, como dicen por ahí. Entonces estamos predestinados a ser un país, una miseria, hasta que Nicolás le quitan las sanciones y el bloqueo. No, yo creo que eso es un error garrafal, esa visión anacrónica, hay que decirlo por aquí, por esta vía. Una visión anacrónica, señores, porque aquí hay países que tienen sanciones, bloqueo, y a partir de esas circunstancias han logrado salir de la miseria y han sacado gente de la pobreza. Estamos de regreso en su programa Soberanía Económica. Pues mira, el debate en el TikTok está bien bueno, ¿vale? Tengo 44 personas conectadas, 45, va aumentando. Hablando del tema, el tema de la economía, es un punto para el debate. Esto debería estar todos los días en los medios de comunicación. La mejor forma de bajar las expectativas sobre la economía, sobre el poder adquisitivo, es hablarle claro a la gente. A la gente hay que decirle, hermano, está la situación difícil, pero estamos haciendo esto. Pero todos los días la economía. Entonces la economía no va. Cuidado con un diputado a hablar sobre la economía. No, papá, eso lo expulsan del partido. Cuidado con un ministro se atreve a hablar algo sin que preguntarle al presidente o así, el grupito, pues, que coordina el PSU. Pues lo expulsan del partido y lo sacan como ministro. Ese es un tema. No, vale, esto se tiene que debatirse permanentemente. Tener una batería de gente hablando de su salario, que la gente sepa. Que la gente sabe que tiene una crisis pues, económica, pero se le explica por qué y hacia dónde vamos. ¿Por qué y hacia dónde vamos? Pero ese vamos tiene que decirme para dónde vamos primero. Porque no nos dice, a mí yo no entiendo hacia dónde vamos. Sí, yo escucho 7T, motor, para allí para acá y tal, pero ¿dónde está la planificación inclusiva? ¿Dónde está la planificación económica? ¿Cómo es que tú vas a aumentar el salario de aquí a 3, 4 años, ¿vale? ¿Cómo tú me vas a recuperar mi poder adquisitivo que se perdió en 15 años continuos? De gobierno de 12 años de Nicolás Maduro, que se ha perdido el poder adquisitivo del venezolano. ¿Cómo es que tú vas a recuperarme eso en los próximos 3 años? Y cúmpleme
Cúmpleme, me dijiste que para febrero. Dime, y el otro va a ser para cuándo. No, va a ser para octubre. En octubre, cumple, que vas a aumentar el salario para recuperar el poder adquisitivo del venezolano. Hay que ser honesto. Bueno, esos son temas tabú. Cuidado con esa cuestión, que eso es complicado. Yo creo que la planificación económica del país tiene que ser un poco más transparente, más abierto, que todo el mundo participe, y sobre todo el control social. Mira, el control social ciudadano es fundamental, porque esa ola especulativa en la manipulación. ¿Cómo es que un kilo de carne, señora, va a aumentar en un mes $2? Como sabemos que el Estado le está dando divisas al sector ganadero. ¿Cómo es que va a aumentar $2, $1 el kilo de pollo un mes? ¿Cómo es que va a aumentar el kilo de pollo un mes? ¿Cómo es eso? Y el gobierno no le da dinero al sector. Les informo, ¿viste? El sector importador de insumos destinados para la producción avícola es uno de los que más recibe divisas del país, dólares del gobierno. Reto a quien sea que me diga lo contrario. Yo tengo la cifra. El sector, hay grupos de portadores de pollo y cuestiones beneficiados, y sobre todo insumos para procesar pollo en Venezuela, que reciben divisas del petróleo. Esos son los sectores que tienen que recibir la divisa. Estoy de acuerdo con eso. Sí, a esos sectores hay que promocionarles. A esos sectores hay que dar los dólares, porque si me vas a producir pollo en Venezuela, bueno, esos pollos, señores, que hay bastante, varias firmas aquí, varias compañías produciendo pollo, deben recibir los dólares, pero deben ser supervisados. ¿Cómo es eso que tú vas a comenzar a referenciar el precio del pollo al mayor y al letal sobre lo que diga el dólar paralelo, si tú estás recibiendo dólares oficiales? Eso es un tema, señores, que hay que chequearlo. ¿Y quién puede ponerle coto a eso, ayudar al gobierno a controlar esos elementos? Simplemente control social, la Contraloría Social, pero tienes que darle el poder, gobierno, para que te ayuden los consejos comunales, para que te ayuden la Contraloría Social a supervisar negocios y poner multa. Bueno, el negocio que se comió, ¿cómo es eso que tú estás vendiendo el kilo de carne a $10, $11? Ahorita si hace un mes costaba $8, ¿vale? ¿Cómo es eso? No, es que se disparó el dólar paralelo. Pégate para la pared. Es decir, aquí hay que ponerse serio con esa situación, mi hermano. ¿Cuáles son los rubros de la canasta básica familiar? Para que sepan, cómo se distribuyen el gasto, el valor de la canasta básica por rubro. Bueno, al 31 de marzo estamos aquí leyendo el informe de la consultora polidata.com, que yo siempre lo sigo. Son muy buenos, se los recomiendo, Más allá de la cuña por aquí, polidata.com, te metes en la página web allí y ahí vas a encontrarte una serie de indicaciones de la economía, análisis de la economía. Ellos sobre todo promueven lo que se llama la economía adaptativa, la planificación económica adaptativa, la economía que se adapta a las circunstancias. No importa si hay bloqueo, no importa si hay crisis económica, no importa si hay pandemia, no importa si la bolsa ahora se disparó, no importa si Donald Trump dijo una barbaridad y generó crisis en la economía mundial. No importa, la economía se adapta. El gobierno tiene que tener capacidad, de resistir. Así como tiene la capacidad de adaptarse, de resistir, sobrellevar las cosas a los venezolanos de a pie, la familia venezolana, la ama de casa, el pensionado, el jubilado, el trabajador de a pie, así como sobrevive. Bueno, el Estado tiene que comenzar a sobrevivir, pero en función de mantenerse, que se mantengan solo los empresarios ganando pero los trabajadores que se aguanten. Chicos, esa no es la economía. Bueno, esa no es la economía que queríamos nosotros, desde el punto de vista del socialismo. La economía socialista tiene el ser humano como prioridad. El consumo es la prioridad. El salario es la prioridad. Los beneficios laborales es la prioridad. La distribución de los ingresos a favor de los trabajadores es la prioridad. Eso es la economía socialista, en dado caso, si lo queremos tipificar hoy o calificar del sentido ideológico. Pero hoy el mundo ha demostrado que las ideologías en la economía están desapareciendo. Ya eso es capitalista, socialista, no vale. Ya modelos como China, Suiza, Canadá, Japón, Francia, Eslovenia, Dinamarca, hasta incluso Lituania, en estos días han crecido, indistintamente del sistema político que impera en su país, han crecido incluyendo gente. Y no es un tema, tú eres socialista o el Estado participa. No, allí dependiendo de su propia economía, su propio sistema se adapta y a las circunstancias de la economía y protege, pero sobre todo la planificación es
Ah, bueno, yo a planificar, pero mira, pendiente que hay que aumentar salario. Hay que planificar, mira, pendiente que vamos a dar dinero a los inversionistas, vamos a aplicar políticas monetarias, políticas fiscales, políticas arancelarias, lo que tú quieras para beneficiar el sector industrial, pero cuidado, ojo, en esa ecuación hay un porcentaje importante que tiene que ir para los trabajadores pensionados y jubilados. La distribución de la riqueza tiene que ser justa. Una justa distribución de ingresos. Recuérdense esas frases, lo que no son economistas. Una justa distribución de ingresos. O una distribución de ingresos justo, como tú lo quieras llamar. Esa es la categoría. Y la justicia tiene que ver con que la distribución de los ingresos va a favorecer cada año se incorpora más a gente a trabajar, cada año se incorpora más a gente a estudiar, cada año se incorpora más a gente a un sistema de salud garantizado, de protección social. Entonces, la distribución justa tiene que ver con incluir en el sistema de distribución de ingresos la planificación del Estado a favor de los trabajadores, a favor de los pensionados, a favor del ser humano, del votante, del que vota siempre. Porque para eso es la función del Estado. Entonces eso, señores. Entonces, ¿cuáles son los rubros de la canasta básica? Al 31 de marzo de 2025. Bueno, los rubros son, bueno, alimentos, vivienda, aseo personal, mantenimiento del hogar, salud, educación, transporte, ropa y calzado y otros servicios que son parte de la necesidad del ser humano de consumir. Vamos a ver cómo se distribuye el costo de la canasta básica del 31 de marzo al 31 de marzo que dijimos. 752 está ubicado la canasta básica familiar y la alimentaria se ubica en 375 más o menos. Para que sepan, la canasta básica alimentaria. Y entonces aquí tú vienes que los alimentos representan 41% de la canasta básica familiar. 41%. Los alimentos. La vivienda representa el 18,6%. Tú necesitas un ingreso para pagar alquiler a aquellos que están alquilados, o para pagar reparaciones en la casa, o cosas por el estilo vinculados a donde tú vives. Bueno, eso tiene que ver con que necesita un ingreso familiar de 18% por lo menos. Bueno, eso aquí en Venezuela. Hay países donde prácticamente casi 40-30% de lo que tú ingresas para pagar alquiler o una habitación allí. Todo el mundo sabe eso. En otros países como España, Colombia, Chile, la habitación es cara, la vivienda es cara. Entonces prácticamente tú trabajas para pagar 30% para un alquiler. ¿Te estás dando cuenta? Pero claro, y para alimentos es menor. Para alimentos allá en esos países, bueno, 33% para comer. Pero aquí en Venezuela es alto. 41% de los ingresos que recibe una familia se destina hoy actualmente para lo que se llama alimentos. Es elevado. El aseo personal, 3,2%. Entonces, aquí dice, ven, en alimentos tú necesitas, como le dije, casi 300, ¿cuánto? $375 para poder consumir los bienes y servicios de primera necesidad. Es lo que tú necesitas. 321, pero si estás ganando 110, ¿cómo hago, Giuseppe? Y mi esposo también gana 150, ¿cómo hago? Bueno, los dos no cubrimos $300. Bueno, nada más, bueno, tú estás trabajando nada más para comer. Lo que se llama, estás trabajando solamente para comer. Los dos trabajan para comer. Ah, bueno, y la vivienda, bueno, te la pasas todo el tiempo atrasado pagando el alquiler. ¿Cuántos meses debe? Le debo 2 meses el tipo del alquiler, no tengo para pagarle. Eso es un cuento común, ¿no? En la población venezolana, sobre todo los de menores recursos, o el que está desempleado, bueno, eres tú. Entonces, el aseo personal, tú necesitas por lo menos $24. Para que crema dental, tú consumes crema dental, tú consumes champú, necesitas jabón, papel toalé, cosas de aseo personal, compadre. Entonces, tú necesitas por lo menos $25 mensual para pagar eso, La crema dental en tal precio, unos jabón en $2, $1, no sé. Tú cuando vienes a ver, bueno, con esto, las cuatro personas de la familia pudieron, bueno, todo se cepilla, se bañan, todos tienen ahí el aseo personal. Eso representa el 3,2%. Pero
También en los rubros que tú necesitas ingresos para mantenimiento del hogar, ¿vale? Tú necesitas comprar desinfectante, ¿verdad que sí? Necesitas comprar cloro, necesitas lavaplatos, porque tú fregas los corotos allí. Entonces esos elementos necesitas, según lo que dice Polidata, el estudio mercado te está arrojando que la población está consumiendo 20%, no, me disculpe, $20 mensuales para mantenimiento de hogar, es decir, 2 cloros, 2 desinfectantes, y cuando vienen a ver, esos son 20%, ellos sacan ahí pues 20% según la estimación del mercado, los precios del mercado. Salud, bueno, necesariamente la gente siempre necesita una aspirina, mira, me duele la cabeza, un analgésico, una inyectadora, unas gasas ahí, lo que se llama la botica, para lo básico. Siempre se está consumiendo algo en medicina, siempre. Mira, tiene una gripe, mira, se dobló, compra ahí un Dencorú, lo que sea. Y entonces el promedio que sacan, según el estimado por Polidata, necesitan la población por lo menos $57. $57 por lo menos, casi 7% para salud básica. Pero si te enfermaste ahí, estás hospitalizado, no, agarra ese seguro, mi hermano. Váyase a hacer el examen médico, tráigala para acá, traiga un tratamiento por un mes. El tratamiento de mi mamá es carísimo. ¿Ve? Tiene 75 años y tiene unas condiciones allí, entonces, por lo menos ella necesita $90 cada mes para su tratamiento. Bueno, entonces si mi mamá vivía sola, si no tuviera hijos, una persona que no tuviera hijos y está enferma en esa condición, y tú le depositas $40 de pensión, compadre, y tiene un tratamiento de $90 mensuales, se muere. ¿Cuál es el destino? Disculpen, en cualquier momento, tristemente. Eso es lo que tienen que, los planificadores del Estado tienen que ver esos detalles del pueblo, cómo realmente vive la gente. No, entonces claro, muchos de ellos ven, no, es que la gente vive como yo vivo. La gente vive como yo vivo, mis primos. No, la gente vive como yo, mira que un apartamento en el este y tal, vivo cómodo y tengo carro y tengo, mira, y puedo ir para la playa y como al restaurante todo el tiempo y como todos los días almuerzo en la calle. Es decir, ¿cree que la gente eso no es la cotidiano? No, chicos, eso no es la gente común en Venezuela. Entonces los planificadores tienen que ver cómo sacan la mayor cantidad de personas de la pobreza, cómo sacan la mayor cantidad de personas sobreviviendo a estos rubros que necesita para sobrevivir. ¿Cómo lo sacas? En el corto, mediano y largo plazo, a partir de una serie de políticas económicas, macroeconómicas, fiscales, monetarias, cambiarias, de política exterior, política industrial. Es decir, ese son los planificadores del Estado. Y el Estado con los mejores cerebros, con los mejores, no con los mejores amigos ni con los mejores familiares. No. No, así no se maneja un país. Voy a poner aquí mis mejores amigos, mis mejores primos, mi familia, mi hermano, para garantizar que no me tumben. Entonces pones ahí tú. Por favor. Eso no es un país serio. Así no funciona un país. Entonces lo digo con mucha propiedad por esta vía, porque aquí hay que ponerse serio. Porque el gobierno se eligió. Muy bien, eres gobierno, pero ponte serio. Maneja la economía de una forma seria, no una mamera de gallo, porque lo que estás haciendo es perder el tiempo. Y pasan los años y tú te envejeces y pasan los años y sigues toda la vida en la miseria, porque los gobiernos que tú votaste no te garantizaron para nada lo que tú estabas esperando del voto. Entonces son elementos, compadre. Transporte, $71 para que sepa. Una familia necesita $71 mensuales como mínimo en transporte. Pasaje todos los días, ¿vale? ¿Ves? 20 para bajar, 20 para subir todos los días, 20 para bajar, 20 para subir. Cuando viene a ver, suma, si son 4 y uno va para el colegio, necesito para pasaje. Cuando viene a ver, son $70 como mínimo que debería tener debería tener la familia en los bolsillos para realizar ese traslado diario para su necesidad, para su trabajo, para su colegio, lo que sea, ¿ves? Para ir para el médico, para ir a pasear, lo que sea. Bueno, como mínimo se requiere $70. Bueno, total, como le dije, necesita para ropa y calzado de vez en cuando, otro servicio. Finalmente, bueno, la canasta básica debería estar por el orden de $752. Bueno, eso según el estudio de mercado. Eso según el INE. Ojo, esa metodología con que calcula Polidata es lo que establece el INE. Es lo mínimo. Y son ponderaciones mundiales. ¿Ves? Son medidas que se aplican a nivel mundial. Reconocida por la Organización de Naciones Unidas. Ese no es un invento del INE. No es un invento
de Polidata, no es un invento de Giuseppe, son nomenclaturas y con eso se miden los países. Bueno, ¿cuánto es el nivel de salario mínimo en Venezuela? Tanto. ¿Cuánto es el salario mínimo en Suiza? Tanto. Y en Checa, tanto. Y en la India es tanto. Y en China es tanto. Y en Japón es tanto. En Estados Unidos es tanto. Y en Brasil es tanto. Muy bien. Y se promedia y se saca la cuenta. No, bueno, Venezuela, ¿por dónde está? ¿Por encima del promedio o por debajo del promedio de lo que se llama el salario mínimo interprofesional? Lo llaman así, el Banco Mundial. Te encuentras que estás mal. Entonces, ¿para qué es el planificador de la economía? ¿Para qué es un ministro de planificación? Para decirle al presidente, hay que hacer esto en los próximos años porque hay que mejorar la calidad de vida de los venezolanos. Presidente, comentar la condición social, y esto es lo que tienes que hacer, presidente. La planificación es esta. Te recomiendo esto, presidente. Toma tu decisión. Y así que funciona eso. Vamos a escuchar musiquita. Ojo, mi discurso es profesional. Crítico, porque hay cosas que hay que resolver que están fallando. Y necesitan orientaciones. Necesitan una voz crítica que te diga, no un adulador de oficio. Que lo que diga Nicolás, la cosa está fino. Mira, no hables de esto. Cuidado que te pones a decir que el salario está malo. Cuidado que te puede, es decir, te puede caer una operación por allí y decir, no, papá, Giuseppe no cree en eso. Yo creo que aquí este país tiene que salir adelante, sea como sea. Indistinta, a pesar de Nicolás, a pesar de las sanciones, a pesar de todo el sistema de Maracorina, los conspiradores, la corrupción, a pesar de todo, hay que hacer el esfuerzo de garantizar que la gente se incluya en la economía. No me importa cómo lo vas a hacer, ese es tu papel. No, pero es que Fede Cámara se quiere ya todos los dólares. Bueno, resuelve tu problema con Fede Cámara. No, porque con Fede Industria me está exigiendo más divisas para importar bisuterías y para traer incienso y para traer gorras bonitas, para las niñas, y para traer lentes bonitos y celular caro. Que tú vas a utilizar los dólares del petróleo para eso, para que pocos se beneficien de la economía. Entonces la planificación económica es esa, pues. Y si tú quieres ser inclusivo, si tú quieres crecer con una economía sólida, fuerte y que saque gente de la pobreza, con esa visión, no, papá, jamás vas a sacar pobres, gente pobre. Vas a sacar hacia una mejor condición de vida. Nunca vas a sacar gente de la pobreza de esa forma. Porque estás manejando una economía que no incluye, que excluye. Pregúntale a Margarita si la pasaron mal. No, hermano, para que sepan. Varios familiares míos estuvieron allá, ¿viste? Margarita, esta cosa estuvo buena. Pero si tú crees que 100,000 personas son 30 millones de habitantes, estás bien pelado, ¿viste? Mira, lo de Esparta de la población no sé cuánto es. No sé si son 100,000 personas, no sé. No tengo esa cifra exacta en este momento. Pero ponte que hayan viajado. Yo no creo que hayan viajado 25,000, 20,000 personas. Bueno, ¿cuántos aviones habrán salido a 300? Es decir, que saca esa cuenta. Yo no sé cuánto es las personas que viajaron. Estuvo full, Margarita, sí, full, muy bien. Si ustedes creen que eso es la totalidad de los venezolanos, sí, aquí en La Guaira, a pesar que estuvo el tiempo un poco apagadito, hubo gente también. Y allá me cuenta un primo que estuvo allá en Tucacas, en Falcón, hubo gente, que la gente no va a dejar de disfrutar. El problema es, no el caso de Margarita, lo dije hace rato, el problema es cuando tú vas a La Guaira, a Falcón, a duras penas llegas y pagas lo que puedes, pero bueno, que tú te vas ahí a sentar allá, ponme ahí un pescado grande y tal. Mucha gente se lleva su comida, ¿viste? Yo hablaba ayer con una amiga que tiene un restaurante ahí en El Paraíso, una pizzería, y me dijo, no, yo fui para La Guaira. ¿Y comiste pescado? No, vale, yo me llevo mi cosa, yo me compro mi chuchería, yo me llevo mi chuchería y preparo la comida. Después con el almuerzo vamos para la casa, que la tengo al frente y como en mi casa. ¿Entiendes? La cosa no está fácil, como es. Yo quisiera que volvieran los tiempos de la administración pública, cuando todo el mundo comía en la calle, almorzamos todos los días en la calle. Yo me recuerdo que en la administración pública, en el centro ahí, yo todos los días almorzaba en la calle. Nunca almorzaba en mi casa. Estamos de regreso en su programa Soberanía Económica por RNP 101.1 FM.
Señores, el rubro alimentario sigue representando la mayor carga sobre los hogares. Esto evidencia, bueno, un proceso de precarización alimentaria estructural. Cuidado con eso. 41% de lo que se gasta en la familia debería ser destinado para alimentos. Según las estadísticas, es elevado, pero se requiere más o menos $321, por lo menos 370, por ese orden, pues, porque eso son unas bandas, eso son unas estimaciones, para poder garantizar el consumo alimenticio como manda la ley. Me estaban preguntando hace rato, pero ¿cuáles son los rubros, Giuseppe, que tiene la canasta básica? Alimentaria. Bueno, ustedes saben que hay uno, eso lo estima el INE. Polidata.com lleva el estudio a través de lo que establece el Instituto Nacional de Estadística, ¿ves? Que por cierto tiene años que no calcula la canasta básica. Ese era su trabajo, ese es su trabajo. Para eso es que existe un Instituto Nacional, para llevar estadística, para informar a la economía, sobre todo a los actores económicos. Mira, las cosas van por aquí. Pero no, eso no ocurre así. Entonces la canasta básica, que es, como le dije, es el costo familiar de lo que representa en lo que consume en bien de servicio una familia de 4 personas, donde 2 trabajan. Bueno, está estimado y eso se calcula. Entonces eso es lo que estamos analizando. En cuanto a lo que tiene que ver con consumo alimenticio, bueno, $321 debería ser el consumo mínimo para una familia en bienes de alimentos. La canasta básica alimentaria, como se llama. ¿Cuánto es el consumo? ¿Cuánto es el costo por hogar? Eso se estimula, ¿ves? 50 productos. Entonces, el 31 de marzo de 2025, esos 50 productos arrojaron que se requiere para consumirlo $321,8, $322 más o menos. Que el tipo de cambio al 31 de marzo, que era 69,60 bolívares por dólar, hoy está más alto. Ojo, hoy se evaluó más la moneda, entonces esa canasta básica está más alta en términos de bolívar. Habría que ver si aumentó en términos de dólares. Eso hay que analizarlo, ¿eh? Pero bueno, ¿cuáles son los rubros? Bueno, ahí está todo lo que tiene que ver con cereales, que si arroz, avena, harina de maíz precocida, pan, pasta alimenticia, carnes. La gente debería consumir carnes y sus preparados, carne de res, lagarto o carne para mechar, bistec, hígado de res, carne de cochino, carne, es decir, pollo, jamón, incluso jamón allí de espalda, mínimo. Eso es lo que se establece aquí. Por ejemplo, y hemos visto que la carne, mira, el bistec, la carne de cochino, el pollo y el jamón, las carnes sobre todo aumentaron. Eso hay que investigar. ¿Cómo es que si el Estado está garantizando la divisa a ese sector, dice el Estado, cómo es que yo voy a aumentar $2, casi $3 he visto negocios en La Guaira? 1 kilo de carne fuimos a comprar estos días para ver cómo está la cosa. No, hombre, $12 en un automercado. $12 1 kilo de bistec. No, déjalo allí. Se le está poniendo amarillo esa carne y esa gente, porque no es que nadie se lo va a consumir. Es más, no debería consumírsele, chico. Eso es parte de la educación del consumidor. Tú vas y si aquí está caro, no, al frente hay otro que lo vende más barato y tú vas, mira, camina, pero te vas a ahorrar si te vas a ahorrar 5 o 6 dólares ahí en 3 kilos de carne. No, chico, tú lo vas a hacer porque con $3 tú compras un cartón de huevo o medio cartón de huevo, otra cosa, pues no sé qué es lo que vas a hacer. Pero lo importante es que, mira, el pescado, que el venezolano no debería comer pescado, el sardina fresca, sardina enlatada, atún fresco, corocoro, el cazón, el atún. Eso está establecido en la canasta básica alimentaria. Aceite, margarina, mayonesa, acetobates, eso está establecido. Son 50 rubros en la canasta básica alimentaria que calcula polidata.com. Frutas, que la gente come cambur, melón, naranja, mango, debería comer piña, guayaba, lechosa, patilla, de vez en cuando un juguito. Bueno, tú vas a desayunar. Bueno, desayuna pues una arepa, jamón, queso o con huevo. Y no vas a tomar nada. Agua.
No, la gente debería tener un juguito ahí, por lo menos, una frutica, un batido lechoso, un batido de melón. Eso es lo mínimo que debería consumir la gente. Les pregunto a todos ustedes ahí quién desayunó y se tomó un café con leche, y ahí, aparte, tienes ahí se hizo un batido de, no sé, de patilla, de lechosa, de cambur, de guayaba. ¿Quién? Eso debería ser así. La gente combina plátanos maduros, auyama, cebollas, pimentones, tomates, zanahorias. Eso es parte de la canasta básica alimentaria. La gente cocina. Bueno, compraste carne. Bueno, echarle zanahoria, pícale zanahoria, cebollita. No, voy a hacer un revoltillo de huevo. Bueno, eso ya tomate y cebolla, por lo menos, y pimentón, por lo mínimo. Bueno, y no, pero es que no me llega la plata. Esos son elementos, ¿ves? Entonces, bueno, la gente también hace sopa, ¿vale? Hay que ponerle al apio, el locumo, las papas, la yuca. Eso es parte de la canasta alimentaria que se calcula, se hace un estudio de mercado, y esto es lo mínimo que debería consumir una población. Eso es un menú que se prepara, para que sepan. Eso se prepara un menú y se establecen las 3 papas, los tres alimentos: desayuno, almuerzo y cena, de lunes a domingo. Todos los días la gente come 3 veces, por lo mínimo. Eso sin meterle aquí no estamos hablando que el postre. No, aquí no se mete el postre. Esto es lo mínimo para que la gente no se muera de hambre. Lo mínimo, arvejas, la gente come caraotas, frijoles por lo mínimo una vez, 2 o 3 veces por semana, o una vez por mes, 2 veces, dependiendo del consumo de la gente. Y bueno, los azúcares y la sal. Eso es necesario colocarlo aquí. ¿Okay? Entonces, se busca siempre que el consumo diario de alimentos sea mayor. Esa es la planificación del gobierno. Edwin Méndez, gracias por ser constante con tu lealtad al pueblo trabajador. Bueno, mira, compadre, esa es mi lucha. Mi lucha es esa, ¿oyeron? Mi lucha es, porque ese es mi trabajo, investigación, esa es mi línea de investigación en la economía, el poder adquisitivo. Yo no puedo dejar de hablar del salario. El gobierno sabe que es así. Yo no puedo dejar de hablar del poder adquisitivo. Yo no puedo dejar de hablar de la demanda agregada interna, del nivel de consumo. Yo no puedo dejar de hablar de la distribución de ingresos. Y mucho menos puedo dejar de hablar de la distribución de ingresos justos. Es más, yo soy creador de un indicador. Andrés Giuseppe es creador de un indicador de distribución de ingresos justos que compara países en el planeta, y con eso es que me invitan a foros y bromas, y con eso viajo y hago conferencias por internet internacionales, y a veces me invitan y a veces viajo a un país y me ven, me invitan y me pagan los gastos. Es así ando yo permanentemente, bajo perfil. Pues no tengo que decir todo lo que uno hace, porque a veces, pero para que sepan, yo no puedo dejar de hablar de eso. ¿Cómo voy a dejar de hablar de lo que yo creé? Yo creé mi tesis doctoral de economía, lo que se llama los países PADI, porque yo analicé los países que mejor distribuyen los ingresos a nivel de los trabajadores. Y mi trabajo de investigación doctoral, yo me gradué con esa tesis doctoral, me la aprobaron unos jurados de alto nivel en la Universidad Central de Venezuela. Esa tesis doctoral mía la mandé a arbitrar a nivel internacional, y la arbitraron y la reconocieron, y varias universidades lo publicaron, y tengo varios artículos escritos, y ahí me van a publicar un libro a nivel internacional sobre la distribución de ingresos justos, que es mi tesis doctoral. ¿Cómo yo no voy a hablar de eso? Yo tengo que hablar del salario, compadre. Esa es mi línea de investigación. Y si estoy en Venezuela, y tristemente en este contexto de mi vida, mi país es uno de los países peores que distribuye los ingresos a nivel planetario. Yo casi no hablo cuando voy, para que sepa, yo casi no hablo de Venezuela cuando voy a esos foros internacionales o estoy en conferencia internacional, no hablo. Yo mi país lo trato de poner en lo más alto. Siempre, bueno, y a veces uno dice, bueno, que las sanciones, el bloqueo y tal. Sin embargo, hay el tema de la corrupción, hay fallas estructurales, todas las economías tienen fallas estructurales, y yo le recomiendo a mi gobierno que aplique políticas más inclusivas, más incluyentes. Tiene formas de hacerlo, a pesar de las sanciones, a pesar del bloqueo, a pesar de Donald Trump, a pesar de la crisis arancelaria, a pesar de la pandemia, porque hay países que han hecho eso. Los países no se detienen. Bueno, Donald Trump dijo esta grosería. Bueno, entonces asustémonos, ahora no le paguemos más a los salarios, no metemos más salario en el país. No, papá. Entonces no puedo dejar de hablar del tema, porque ese es mi tema, la lealtad con el pueblo trabajador. Yo tengo un libro escrito sobre el tema. Ya inclusive, si vemos el ingreso como lo ve el gobierno, ya $130 es nada. Sí, evidentemente que no es nada. Habría que preguntarle al sector cárnico, que eso es lo que yo quisiera ver. Esas mesas hay discusión. Yo me imagino que
Yo imagino que ocurre así. Bueno, compadre, vamos a sentarnos con Fedenaga. Bueno, Fedenaga, yo te he dado a ti, o el sector avícola. Mira, ustedes que son gremios del sector avícola, y aquí hay unos que son del gobierno y unos que son de la oposición. Yo imagino que ustedes aquí saben que estamos limitados, que estamos sancionados, pero aquí ustedes saben bien que estamos garantizando que la economía va a crecer. Y ustedes han recibido dólares del gobierno. Si ahorita estoy limitado, y porque ustedes van a comenzar a referenciar el pollo para presionarme a mí, tomando en cuenta el dólar paralelo. No sean malos, vale. No sean malos, sean justos. ¿Ves? Juguemos, ¿ves? Coordinemos, crezcamos, seamos justos con el pueblo. Pero tú sabes muy bien que si tú aumentas el kilo de carne $1 o $2, ese le estás quitando $2 de posibilidad de mejorar la calidad de vida a un venezolano, a un pensionado, a un jubilado. Lo están lanzando a que no coman carne y a que se muera de hambre. Irresponsable. Es eso. Así. Yo imagino que así es que tiene que ser el tono, porque eso se mantequilla. El gobierno sale con su mano dura, pero cuando está sentado allí, bueno, no puede ser, ¿vale? No puede ser eso. Ese es mi punto de vista. Buenos días. ¿Qué piensas de la indexación de salario y protección? Bueno, ese es mi tema. Mi tema es la indexación salarial, para que sepas. Y protección. Es más, la política... Yo tengo un plan, ¿ves? El plan que normalmente recomiendo es que el Estado primero debe planificar incluyendo todo lo que se haga, todo lo que sea política industrial, política económica, macroeconómica, desde el punto de vista del tipo de cambio, de lo que se llama la política fiscal, la política monetaria, la política incluso para las bolsas de valores. Todo tiene que ir siempre incluyendo al trabajador. ¿No estás? Entonces tú tienes que decirle, mira, bolsa de valores, ¿qué plan tú tienes para incluir a los trabajadores en el crecimiento de la productividad? ¿Qué plan tienes tú para incluir a los trabajadores, Fedecámara, en el corto plazo? No, tiene ya 2, 3 años discutiendo Fedecámara que aumenta el salario amagando, puro amague. Vamos a aumentar 200, vamos a aumentar 200 y pasa el tiempo y no aumenta nada. Se enriquecen y ellos no saben que están perdiendo. Fedecámara al no aumentar el salario pierde porque no vende menos. Vende menos, claro, pero como el negocio de ellos es recibir dólares, 20% lo invierten aquí, el 80% lo fugan, lo dejan por afuera, eso se mantequilla, ¿ves? Porque no tienes control, porque no le haces seguimiento a los dólares que estás liquidando a los privados. En países serios, una divisa es una inversión. No, una divisa no puede ser una inversión y una riqueza para el que recibió la divisa. Y después se olvida de que es parte de un sistema, ¿no? Que es Cada empresario que recibe $1 tiene que tener una proyección de cómo va a multiplicar ese dólar y cuánto de ese dólar le vas a dar en porcentaje a los trabajadores. Cuidado con esto. Entonces, claro, hay un modelo microeconómico que se llama el 50-50. ¿Dónde? Si un empresario recibe un porcentaje para inversión, tiene que destinar 50% de eso para mejorar la calidad del trabajador, o que por lo menos lo que invierta retribuya en beneficio para los trabajadores. Ese es el 50-50 laboral. Es decir, estamos hablando de que la ganancia tiene que ser compartida, distribución compartida. Esos son pactos de distribución justa de ingresos. Eso lo hacen muchos países desarrollados, muchos países acuerdan, sobre todo en sectores de alta intensidad en mano de obra. Por lo menos en la industria petrolera no puede ocurrir el 50-50, pues, pero ahí hay economías, la agrícola, la manufactura, hay empresas que pueden garantizarse de que dentro de la ganancia, bueno, la mitad vaya para todos los trabajadores, ¿ves? Y eso, porque eso lo paga al final el mercado. Entonces, esos son modelos de economía distributiva justa, ¿ves? También la indexación salarial es parte de eso, es decir, muchos países van ajustando el salario en la medida que la inflación va aumentando, en la medida que el PIB va aumentando, en la medida que va aumentando el empleo o el desempleo. Disculpen, tú tienes que aumentar salario, ¿ves? En la medida que va aumentando el tipo de cambio, tienes que aumentar salario, porque son varias variables, ¿ves? Sobre todo 4 variables que inciden. Todo depende del plan de inclusión que tenga cada gobierno. Cada gobierno tiene que planificar en función de incluir más personas.
Andrés, ¿qué opinas del trading de Forex desde Venezuela para tener un ingreso extra? Esos son mercados que existen, mercados especulativos. Eso siempre se ha hecho. Eso es el que tiene para hacerlo, que lo haga. Tiene que aprenderlo bien porque ahí a veces se gana y a veces se pierde. Y es un mercado que necesita, todos los días están montados para estar comparando permanentemente lo que se llama todas las monedas pues más fuertes, ¿no? Se aumenta el yuan, el yen con respecto al dólar, la libra esterlina con respecto al el euro con respecto, entonces tú vas ganando ahí por punto, ¿ves? Tienes que saber cómo es eso. Es un mercado bien complejo, necesitas mucho tiempo, dedicarte mucho a eso, se gana muy poco, pero bueno, en el largo plazo, dependiendo de tu capital, puede ser que vean algo, ¿no? Un trabajo fuerte. Forex, y la gente porque tiene mucha plata ven el capital, pues, porque no es lo mismo ganarte 2% en $1 millón que ganarte 3% o 2% en $10, pues. No es nada, pues, por decirte. Pero sí se está produciendo, claro, se está produciendo, pero no. Si se está produciendo, entonces la producción debe tener que ir al mismo ritmo de crecimiento del consumo. Porque ¿qué sentido tú tienes que estés produzca mucho mercancía ahí y no tengas quien consuma? Por ejemplo, aquí en Venezuela hay mucha producción actualmente de tomate, cebolla, todo lo que tiene que ver con hortalizas. Ah, muy bien, pero tú hay una competencia por todos lados. En cada esquina tú ves una gente vendiendo tomate, cebolla, papa, pimentón en muchos lugares. Pero no todos venden eso. La idea es que tengas consumo fundamental para que todos esos negocios estén rotando permanentemente, ¿no? Entonces tú siempre vas a conseguir un negocio, piraír, cebolla pasadita, zanahoria pudriéndose, tomates allí, plátanos, pues son productos perecederos. Entonces, claro, produces mucho de eso, pero si no tienes consumo, y como la única forma de garantizar consumo, ¿cuál es? Aumenta el salario, compadre, para que la gente venda más, para que la gente coma. Y estamos hablando de un rubro de primera necesidad, de consumo masivo, de la dieta básica alimentaria del venezolano. Es allí donde el gobierno tiene que hacer énfasis. Incluso, bueno, procesar, si estás produciendo mucho plátano, bueno, en vez de vender plátano, también tienes que procesarlo. Entonces montar fábricas para procesar plátano, en bolsitas, en cosas, no sé, maíz de plátano, ¿cómo se llama? Harina de plátano, cosas así para exportar incluso. Son muchos elementos que tienen esa economía. Yo siempre te voy a agarrar el tuntum, vale 2, dice León.